Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar donde vamos a ver el Data Warehouse dentro de Power BI. Y vamos a entender dos conceptos importantes, el conjunto de datos y el flujo de datos. Muy bien, primero voy a comenzar pues presentándome, ¿vale? Y presentando a Golive para aquellos que no las conozcáis, ¿de acuerdo? Muy bien, mi nombre es Daniel de Arcocha, algunos igual ya me conocéis. Soy analista de Business Intelligence en Golive y para los que no me conozcáis o no conozcáis a Golive, deciros que somos una consultora de negocio que empezamos en 2008 y aunque somos relativamente jóvenes, hemos tenido un crecimiento exponencial. ¿Y qué ha permitido esto? Pues crear una sólida cartera de clientes y, como es lógico, que la empresa pues evolucione ofreciendo un catálogo de servicios que cada vez son más amplios, siempre enfocados a la mejora de la gestión de un negocio, ¿vale? Y hoy en día, pues estamos inmersos en lo que es ayudar a nuestros clientes en acometer el fenómeno de la transformación digital, ¿vale? Que todos hemos oído hablar. Es decir, que les ayudamos a convertirse en lo que es una empresa 4.0, ¿vale? Pues aplicando diferentes soluciones tecnológicas, desde software de gestión de ERP o softwares que son más específicos en el área financiera, ¿vale? También llevamos a cabo desarrollos de aplicaciones web y aplicaciones móviles y proyectos de análisis de datos y de reporting de datos. Y también servicios de infraestructura y de continuidad de negocio. Muy bien, pues una vez me he presentado y he presentado a Golive, vamos a pasar a ver los principales conceptos de este webinar. Y para ello vamos a comenzar por repasar el concepto de Data Warehouse. Algunos de vosotros ya lo habréis oído 20.000 veces y sepáis perfectamente lo que es la Data Warehouse. Pero para el que no lo haya escuchado o para el que todavía tenga una serie de dudas, 4 pinceladas importantes que nos van a ayudar a saber y a centrar bien este concepto. Pues del término inglés lo traducimos y es un almacén de datos. Y eso es lo que es un Data Warehouse. Un almacén de datos. Almacenar datos. Nos va a permitir integrar varios orígenes de datos. Pensamos que tenemos orígenes de datos porque tenemos un ERP, un GDS, ¿vale? Pues podemos almacenar sus datos. También tenemos ficheros, pues almacenamos estos. Es decir, vamos a integrar diferentes orígenes de datos. Y además les vamos a dar consistencia. Es decir, a todas estas fuentes o todos estos orígenes de datos dispares les vamos a dar consistencia. Vamos a permitir que se entiendan entre sí. ¿Vale? Por otro lado, además, es muy importante. El Data Warehouse da un concepto muy importante. Por un lado, tenemos nuestras bases de datos, donde estamos trabajando, donde estamos picando facturas y metiendo nuevas facturas y cambiando los datos. Y por otro lado, la base de datos que utilizamos para la analítica. Entonces, tenemos base de datos separados. Por eso nace el Data Warehouse. ¿De acuerdo? Y el Data Warehouse es muy importante para desarrollar una estrategia de Business Intelligence que nos va a permitir analizar nuestros datos con la única importancia de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Pues una vez visto este concepto de Data Warehouse, vamos a ver cómo se arrastra a Power BI. Y de siempre han existido y se ha utilizado en Power BI el conjunto de los datos. Muy bien, pues ¿qué es un conjunto de datos? El Data Warehouse de Power BI. Es decir, tenemos diferentes orígenes, base de datos de un ERP, ficheros Excel, ficheros CSV, ficheros de texto, tablas, incluso tenemos una página web, una URL donde tenemos datos. Muy bien, pues todos estos datos, ¿vale? Los vamos a llevar a un conjunto de datos en Power BI. Ese conjunto de datos es el que nos va a permitir recopilar todos esos datos, el que les va a dar consistencia a todos y que va a permitir que se extiendan por medio de la transformación que se realiza en ese conjunto de datos. Muy bien, pues después de este conjunto de datos, de entender este conjunto de datos, es el que nos va a permitir generar un informe, es decir, va a alimentar diferentes informes. Muy bien, ya hemos visto cuál es el concepto del Data Warehouse tradicional en Power BI. Y ese concepto tradicional de conjunto de datos de Power BI tiene una serie de ventajas, es decir, como hemos visto, nos permite integrar diferentes orígenes de datos, ficheros Excel, ficheros CSV, ficheros de texto, páginas web, bases de datos de Postgre, de Oracle, de donde queramos. Nos sirven para diferentes informes, es decir, desde un mismo conjunto de datos podemos lanzar o crear desde uno hasta infinitos informes.
Y también nos va a permitir realizar una actualización automática. Es decir, no tenemos que estar con el dedo ahí actualizando el conjunto de datos, sino que simplemente podremos dejar una actualización automática para que se actualicen los datos todas las noches. Pero también el conjunto de datos aparece en una serie de desventajas cuando empezamos a rascar. ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una organización donde tenemos un departamento de finanzas, un departamento de compras, un departamento de ventas. Todos esos datos nos los queremos llevar para analizar, pero al responsable de compras no le interesan para nada los datos de ventas y al revés. Entonces, nos interesa que solo el de compras vea lo de compras. Para ello no nos sirve con un solo conjunto, porque si creamos un conjunto de datos con todos los datos, todos los informes que tienen de ese conjunto tendrán acceso a todos los datos. Y eso no nos interesa, ¿vale? Por eso, ¿qué tendríamos que hacer? Diferentes conjuntos de datos. Es decir, tenemos que crear un conjunto de datos para compras, un conjunto de datos para ventas y un conjunto de datos para financiero. Si nos quedamos ahí, parece que está bien. Pero hay un contra. Y es que podéis pensar que muchos datos de compras, de ventas, de financiero, se comparten. Es decir, por ejemplo, el maestro de artículos, lo compartiréis, o maestro de servicios, si dotáis de servicios. O, por ejemplo, las direcciones de vuestros clientes, de vuestros proveedores. Se va a compartir con compras financiero, ventas financiero. Todos esos datos los tendríamos que repetir por tantos conjuntos de datos como creamos. Es decir, que estamos llenando diferentes data warehouse con información que podría ir en solo uno, ¿vale? Pero nos obliga por la seguridad, ¿vale? Entonces, además, tendríamos conjuntos de datos que tendríamos que actualizar todos ellos, ¿vale? Esas son las grandes ventajas que aparece con el conjunto de datos. ¿Qué ha hecho Power BI para solucionar esto? Los flujos de datos. Y muy bien, vamos a ver cómo entra esta variable en nuestra ecuación. Tenemos los orígenes que partíamos antes. Tenemos bases de datos, tenemos tablas, tenemos ficheros Excel, CSVs, lo que queramos. Nuestras URLs, nuestras direcciones, nuestras páginas web. Todo eso lo vamos a llevar ahora a un flujo de datos y este es el Data Warehouse, el flujo de datos. Este es el que va a contener los datos. Este es el que va a hacer la transformación de los datos y el que haga la consistencia de todos ellos. Y de este vamos a picar a diferentes conjuntos. Imaginemos que creamos diferentes conjuntos. Un conjunto de datos para ventas y un conjunto de datos para compras. Ellos no van a tener los datos los tienen en el flujo de datos y va a picar de ahí. Es decir, el conjunto de datos leerá solo una parte de los flujos de datos. Por tanto, sus informes solo tendrán acceso a los datos del conjunto de datos. Y los datos de ventas, pues por ejemplo, solo tendrán acceso a esos informes a los datos que el conjunto de datos de venta ha picado del flujo de datos. ¿Qué es bueno de esto? Que tendremos el flujo de datos donde estén todos los datos y no se repetirán. Luego crearemos diferentes conjuntos donde piquemos determinada información que nos interese y la que no nos interese no la picaremos. Esto es bueno y es importante. ¿Por qué? Porque los conjuntos de datos, si yo creaba un conjunto de datos en un área temática, no lo podía utilizar en otro área temática de Power BI. En cambio, si yo creo un flujo de datos en un área temática de Power BI, yo lo puedo utilizar en cualquier área temática. Un flujo de datos lo podré utilizar en cualquier área temática, independientemente de que se haya creado en una. ¿De acuerdo? Esa es la gran ventaja que nos aportan los flujos de datos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a entender esto con la práctica, visto desde Power BI, que es lo que nos va a ayudar. Vamos a crear un flujo de datos. Vamos a ver cómo se crea un flujo de datos, las opciones y desde dónde podemos tirar. Y veis lo sencillo que es. Vamos a crear o ver cómo se crea un conjunto de datos a partir de ese flujo de datos, ¿vale? Y cómo pueden tirar los informes de ahí, ¿vale? Entonces, para ello, un segundo, porque nos vamos a pasar, quiero que veáis en mi pantalla. Creo que ya veis Power BI en mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Pues ahora vemos Power BI. Vemos que tenemos diferentes áreas de trabajo. Yo he repetido, podemos crear el flujo de trabajo, el flujo de datos, perdón, en cualquier área de trabajo, ¿vale? Desde ese flujo de datos lo podré recuperar en cualquier otro área. Muy bien. ¿Cómo creo un flujo de datos? Pues muy sencillo. El flujo de datos lo crearé desde aquí. Simplemente le tengo que dar a crear flujo de datos, ¿vale?
y vamos a agregar entidades nuevas. ¿Qué opciones nos da aquí? Comenzar a crear un flujo de datos. Oye, usted puede definir entidades nuevas, es decir, elegir cosas nuevas que quiere traer. Un Excel, una base de datos de Oracle, una base de datos de Postgre, una página web, una API. O usted ya tiene un flujo de datos creado y quiere alimentarse a partir de ahí. O tiene un modelo creado en el Power BI Desktop y lo quiere importar. O algo en lo que todavía está trabajando Power BI, no sabemos cómo quedará, es las carpetas de Common Data Model, ¿vale? Que también son una opción. Pero nosotros vamos a hacer como lo haríamos desde el principio, es decir, agregar nuevas entidades de datos. Y desde aquí fijaros todas las opciones que nos da a la hora de agregar nuevas entidades de datos, ¿vale? Nos da opciones para agregarlo desde un Excel, desde un archivo CSV, desde un XML, desde cualquier base de datos, MySQL, Postgre, Oracle, bases de datos de Azure, bases de datos de SQL Server. También nos da las opciones de consultas en blanco por si queremos lanzar SQL, tablas en blanco que queramos crear, o páginas web, APIs, o DBCs, el propio Spark. O sea, fijaros todas las opciones que nos da para traer orígenes de datos distintos. Muy bien, vamos a elegir, por ejemplo, una página web para ver lo que tendríamos que completar. Nosotros, por ejemplo, aquí tendríamos que completar nuestra URL de la web donde queramos recuperar los datos y luego sí que necesitamos una puerta de enlace de datos en local. ¿Y qué significa esto? Pues mirad, fijaros, en esta pestaña de descargar nos aparece un puerta de enlace de datos. ¿Y qué es esto? Power BI es un poco tonto y no entiende por sí solo. Él no sabe ir por sí solo a una web. Necesita una puerta de enlace. Y esa puerta de enlace simplemente es una gateway que descargamos en nuestra máquina Windows, ¿vale? Y por medio de la cual va a permitir ir a una página web. Va a permitir recuperar nuestro Excel que tengamos en nuestro escritorio. Va a permitir ir a una base de datos de Oracle, a una base de datos de Postgre o a una DBC, ¿vale? Es decir, siempre partimos de necesitar un gateway, ¿vale? Cuando lo descarguéis veréis lo sencillo que es. Siguiente típico, ¿vale? Esa es una opción, ¿vale? También tenemos otras opciones. Un Excel, ¿vale? Podemos poner la ruta de archivo. En este caso, ¿qué le tendremos que poner? También el gateway del que estamos rescatando y además le tendremos que poner nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña de Windows que utilizamos para que pueda acceder a nuestro ordenador, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues, por ejemplo, vamos a recuperar una base de datos de Oracle. ¿Qué nos pide aquí? Nos pide el servidor, ¿vale? También nos pide esa puerta de enlace, ¿vale? Y un nombre de usuario y una contraseña y el típico de autentificación, ¿vale? Para poder acceder a esa base de datos, ¿vale? Entonces, todas estas opciones para recuperar. Y en ese flujo de datos podemos recuperar 1, 2, 3, 100, las que queramos. Para que veáis un flujo de datos que tenemos creado, ¿vale? Y para ir más rápido, porque si no en el webinar no nos daría tiempo a crear un flujo de datos, alimentarlo, etcétera. Vamos a ver cómo lo tenemos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un flujo de datos creado. En este flujo de datos, ¿qué podemos hacer? Pues cosas interesantes, ¿vale? Si yo accedo adentro, vemos, en este caso, todas las tablas que recuperamos. Aquí nosotros estamos tirando de una base de datos de Postgre, estamos tirando de bases de datos de Oracle, etcétera, ¿vale? Y podemos desde aquí ver las diferentes tablas que en este caso estamos recuperando. Incluso podríamos editar esas entidades, ¿vale? O podríamos hacer algo interesante, que es una actualización incremental. ¿Para qué nos va a permitir esa actualización incremental? Para que los datos se vayan actualizando de manera incremental. Es decir, que yo guarde un histórico de los datos y que se me vayan actualizando. Es decir, que no me vaya borrando registros y actualizando. Que me guarde el histórico y me meta nuevos registros. Es interesante eso, ¿vale? Y luego también podemos, ¿vale? Desde este flujo de datos, ponerle una actualización automática. Por ejemplo, en este caso tenemos una actualización programada, ¿vale? Para el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a una determinada hora, ¿vale? Es decir, que el propio flujo de datos se va a nutrir de esos días a esas horas. Podríamos poner más horas, hasta 7 opciones de horas podemos poner. Y la actualización podría ser, en vez de semanal, diaria, para elegir ya todos los días por defecto, ¿vale? Entonces, pensemos que ya tenemos nuestro flujo de datos creado. Lo que nos interesa ahora
es nutrirnos a partir de un conjunto de datos de ese flujo de datos. Muy bien, pues eso solo lo podemos hacer por ahora en el desktop. Voy a abrir un desktop para que lo veáis cómo se hace y lo sencillo que es. ¿Vale? Entonces, esa opción de nutrirnos de un flujo de datos en un conjunto de datos solo la podemos hacer desde el desktop. ¿Vale? He abierto yo una opción de desktop. ¿Vale? Creo que la veréis en mi pantalla ahora. Un segundo. Vale. Muy bien. En este caso, estamos con una plantilla en blanco. Hemos abierto un desktop desde cero. ¿Cómo recuperamos unos flujos de datos ya creados? ¿Vale? Pues desde la obtención de datos, si os fijáis, nos aparecen los flujos de datos en Power BI. Importante que estemos conectados con el mismo usuario con el que hemos creado ese flujo de datos, o por lo menos que tenga accesos. Le doy a flujo de datos y ahora se nos va a conectar a ver todos los flujos de datos creados por ese usuario. Un segundo. Vale, y vemos todos esos flujos de datos. De hecho, vemos el flujo de datos que nosotros estamos viendo. Y de aquí yo que podré, eso es lo que os he dicho que es muy interesante. Ahora estamos creando un conjunto de datos, ¿vale? Estamos creando un conjunto de datos y entonces yo me podré nutrir solo de las tablas que me interesen, ¿vale? Por ejemplo, la DIM empresa la comparten entre diferentes conjuntos de datos, la selecciono. Y estos datos los tendría que cargar, ¿vale? ¿De acuerdo? Los podría cargar y crearme ese conjunto de datos. Cuando yo ya tengo cargado y creado ese conjunto de datos, simplemente le doy a publicar. Esa opción, ¿vale? Me pasaría a tener aquí nuestro conjunto de datos, que ya os digo, se puede alimentar de todo este flujo o no tiene por qué. Y ya a partir, todos sabéis, desde ese conjunto de datos, podemos crear informes, ¿de acuerdo? Y hay una visión que se ve muy bien, porque aquí os podréis armar un lío y decir, vamos a ver, ¿qué conjuntos de datos se nutren de qué flujo de datos, qué informes? Porque, como me has comentado, puede haber diferentes conjuntos de datos que se nutran de un mismo flujo de datos, pero pueden estar en áreas temáticas distintas. Pues es muy sencillo. Vamos a verlo por medio de linaje. Y fijaros qué presentación más chula nos propone aquí Power BI. Nos dice, mira, tú estás tirando de diferentes orígenes, en este caso de bases de datos de Postgre y de bases de datos de Oracle, te lo estás llevando a un flujo de datos que lo has llamado así, y de ese flujo de datos, por ahora, tú solo tienes un conjunto de datos. Oye, que podrías tener varios, ¿vale? Y desde ahí tienes una actividad, ¿vale? Tienes un informe de actividad que podías tener varios, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de los flujos de datos, como hemos dicho, nos permite tener un solo flujo de datos que recupere todos los datos de todos los orígenes, tener eso actualizado al día y luego ya generaremos diferentes conjuntos de datos que no pesen, que el que tenga la información sea el flujo de datos, que el que recupere la información sea el flujo de datos y los conjuntos de datos simplemente nos recuperen determinada información de ese flujo de datos, ¿vale? Pues nada más, ¿vale? Os voy a poner de nuevo la presentación. Un segundo. Vale, aquí está. Pues eso, recordaros mi nombre, mi dirección, mi teléfono. Podéis contactar conmigo, escribirme cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier cosa que os ronde la cabeza, lo que podamos ayudar. Tanto yo como el equipo de comercial, estará encantado de atender vuestras dudas, vuestras sugerencias, inquietudes, ¿vale? Para eso estamos y nada, que muchas gracias. Espero que os haya servido este webinar, esta pequeña introducción a lo que son los flujos de datos y todo eso que nos aporta nuevo, ¿vale? Que nos abre una gran ventana para tener todos nuestros datos en un único sitio y para poder analizarlos y luego ya meteremos esa seguridad por medio de los conjuntos, por medio de la seguridad propia que tiene Power BI, pero que es muy interesante, ¿vale? Así que muchas gracias por escucharme, por dedicarme estos minutos y nada más. Encantado.